Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Greedfall. Como siempre, daros las gracias por estar ahí y por permitirme compartir estos momentos con vos. Porque al fin y al cabo esto es de lo que se trata, de compartir los vídeos con todos aquellos que me estáis viendo. Si no, no tendría sentido que los subiera a YouTube. Lo haría yo solo en casa y ya está. Por todo ello, os doy las gracias. También, como habréis visto, el periodo de donaciones de likes se ha abierto. Así que aprovechad, sed solidarios y donad. Por último, haría bastante ilusión que compartierais conmigo vuestras opiniones. Ya sea sobre el juego, cómo mejorar el gameplay, alguna duda que podáis tener y que yo pueda solucionar. Vamos, todo ese tipo de cosas que comentéis en los... Dicho esto, os doy las gracias. Yo soy Sibitien, empezamos. Pues bien, como veis, hemos estado investigando los frescos antiguos que habíamos encontrado en el campo de batalla y por lo que hemos averiguado pertenecen a una especie de expedición que hubo mucho antes de que la Alianza lo intentase. Era muy antigua y de la que apenas se tiene constancia, que llegó aquí a la isla, llegó incluso a dominar la isla por lo que se cree. Así que los indígenas apelaron al espíritu de la isla, esta les escuchó y echaron a los invasores de la isla. Pero por lo visto a cambio se debían transformar en las bestias estas. Más o menos, o algo, es lo que estoy entendiendo. En algunas cosas estoy un poco confuso. Bien, una vez averiguado esto, y para terminar esta misión, como podéis ver, tenemos que ir a informar a nuestro primo. Como no creo que ya nos manden a cualquier otro lado, digo yo que... ¿Ya vuelo? ¿Lo veis, no, chicos? Estoy volando. Pues eso, como no creo que haya mucho más en cuanto a esta misión principal, lo siguiente que haremos seguramente sea ayudar a Kurt con la división fantasma o la patrulla fantasma. A ver cómo es. El regimiento fantasma. No sé por qué me sale división fantasma. Creo que eso es de Star Wars, pero no estoy muy seguro, no me hagáis mucho caso. Bien, tengo que averiguar por dónde salir. Pues está lejos esto de narices. Ah, bueno, tengo un campamento aquí, vale, perfecto. Pero he visto por aquí... No puedo acceder. En principio no puedo acceder. Desde aquí no veo el campamento. Vale, vamos a ir al campamento y desde ahí viajamos. Vale, aquí está. Vale, viajar. Vamos a dejar aquí. Vale, no. Espérate, gasté bastante munición. Que si os acordáis, me volvió a salir un bicho de estos del demonio. El problema es que estoy pelado. Lo que quiero es munición. Pues venga, le cojo las 3 que tiene. Y... vamos. Ya me dedicaré luego a hacer ventas. Por ahora no lo veo necesario. Que por cierto, me dieron un arma legendaria haciendo la misión, al finalizar la misión. Y la verdad es que es bastante chula, pero me he acostumbrado al espadón a 2 manos y me voy a quedar con él. Supongo que el otro, la diferencia que habrá es que tiene más velocidad.
Cousin! You have returned. Le ven mal los ojos. Oh, you don't look well. What's happened here? Nothing. Nothing terribly bad in any case. I must have eaten something that's having trouble going through me. Seems to me that this illness has been lingering too long. Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, dear cousin. We are far from court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? We had a talk with Lady Morange and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the Congregation of Merchants. The Congregation? Us? But Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. Constantine. We need to learn more. I want to understand. I need to know everything my father has kept from me. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You were thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Vale. Como creía, hemos terminado ya esta misión. Vamos a ver. Secreto del príncipe. Estoy siendo lo de... no está. Vamos a seguir con ello, a ver. Habla con el almirante. Vale. Ya hemos dicho que primero quiero terminar lo que es esta misión en sí, principal. Quita. Acción. Casco. De munición. Como ya os dije, yo casi prefiero la munición que el dinero. Bueno, hay que decir que para un juego de estas características es que no dan nada de dinero. Extraña que no haya pasado yo ya por aquí antes. Prioridad. Extraña mucho, ¿eh? Yo creo que ya pasó por aquí con anterioridad. Pero bueno, oye, si vuelven a llenar los cofres, no nos vamos a quejar, ¿verdad? Ya de paso echamos un vistazo a todo. Y yo. Ah, está ya cerquita. Algo que brille por ahí. A ver qué más. Hay algo por aquí. Otro más. Otro más. 7 monedas. Menos da una piedra. El almirante que tiene que estar por ahí.
Por ahí hay otro cofre. El almirante es esa de ahí, pero antes... Dejarme dar una vueltilla a esto. Que tiene que haber más cosas. No las quiero desperdiciar. Cofre. Venga, todo. Por cierto, ahora que lo pienso, subí a nivel 14. Y creo que no gasté los puntos. Y creo que tengo ya 2 para poder usar. Dadme un segundo. Efectivamente, tengo 2. Pues como dije, quería ponerme lo de las trampas. Y ahora ya las puedo poner. Perfecto. Esto sigue necesitando 2. Permite colocar trampas al instante mientras esquivas. Ahora lo que me queda es averiguar cómo es. Lo que no sé si con la pausa técnica ahora las podría... Ah, mira, con las técnicas, vale. En teoría ahora las podría asignar, ¿no? Nos vamos aquí. Podría darles... No, sigo sin poder asignarlas. No me deja asignarlas. Bueno, vamos a hablar ya con el almirante. Pero aquí hay otro cofre. Ya no hay nada. A ver, chica, hablamos tú y yo. What can I do for you? Háblame de la I've isla. explored many ruins on this island, ruins that after careful scrutiny were built by the congregation. In one of them we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions, questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. But your friend here could without a doubt tell you more. I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands, and of course seek out the Bishop Domitius. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. A ver qué nos piden. Roga al obispo en San Mateus sobre los problemas con Teleme. Vale. ¿Y dónde está este hombre? De acuerdo. No sé qué es eso de la aldea que indicó Petrus. ¿Qué es eso? Ah, esto. La otra. De acuerdo. Creo que tengo uno para viajar por aquí.
Así tengo el globo ahí al lado de las mías. Vale, perfecto. Dejar. La aldea que indicó Petrus, no. Ahora expeditos, no. Al obispo, vale, aquí. Le vamos. Vale, y aquí tenemos uno y a otro. Vamos para allá. Y mi super sentido de la orientación. A la primera de cambio ya me he perdido. Por teoría da igual. Parece. Es uno. Había uno marcado y otro no. Uno es el obispo Domitius. ¿Y esto qué es? ¿De cuál es? Fernando. ¿Y dónde está lo del Domitius? Pues no sé qué es lo del... ¿Tú eres Domitius? Ah, sí, eres Fernando. Sir, you are from the congregation, are you not? Indeed. Desarde. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men, I implore you. More questions? Thanks. I've got everything I need. It would appear that the Ordo Luminous has been up to mischief again. Their foolish zealousness has been causing us a lot of problems. If we let them, they burn the entire world and leave it to the enlightened to sort out the good from the bad. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Zona para Nautas. Bueno, supongo que me puedo vestir como un marinero, ¿no? ¿Qué me está marcando? ¿Esto qué es? Pues lo mismo, ¿no? Voy a hablar primero igual con el... Perdonad, chicos.
Voy a investigar esto primero. Lo voy a marcar. Si es más sencillo. O es más sencillo. ¿Por qué no me aparece escenario? ¿Qué tengo que hacer aquí? Good day. I'm looking for several sailors, some nauts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Nauts are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. ¿Qué hago? Hablar con... Ya. A ver. Good day. I'm looking for two men, Nauts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... you can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Taberna. Pero vamos a echar un vistazo, o sea, el cofre rápido. Una pasada, sí, sí. ¿Veis, chicos? O con el gabán este igual nos podemos colar luego en la zona, en el área este que estaba prohibida. Otro cofre ahí al fondo. Lo cogemos todo. Otro aquí escondido. Qué maravilla. No hemos hecho bien en quedarnos. Halt! These buildings are the property of Nauts. No one is authorized to enter. Amigo. Vale. Y tú, que vuelvo para allá. Vámonos. Luego volvemos a esta. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Otro más aquí. Otro más allí. Esto está plagado. Y seguro que me olvido, de cofres por ahí. Bueno, vamos yendo ya para la posada. Que seguro que podemos ir por aquí. Lo marca a la derecha. We're approaching the tavern. If we're discreet, we should be able to eavesdrop on a conversation. Sí, pero verdad que eso no es la posada. You again.
Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. 2 Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. Voy a dejar a ver para qué sirve. Voy a dejar hablar a... You do know that lying is forbidden in the sacred texts. Lies from someone as pious as yourself. Petrus. All politics. Why am I not surprised to see you playing the lawyer to infidels? Remember your manners, Aloysius, and tell us politely what this is about. The Mother Cardinal will be most saddened to hear that you have shown aggression to an emissary, and you know she'll listen to me. I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist, these Nauts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Bajo tortura. Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really don't realize the consequences of their actions. Es como la You hacía. have to proceed with caution. A ver, ¿dónde están? Taberna. Taberna. Vera. Hacia atrás. Esto está por aquí. Otra cosa, una cosa que me gustaría, si alguno me puede contestar en los mensajes, en los comentarios, es esto. Y estas cosas de la bolsa. Todas estas cosas se pueden vender. Todo esto que dice de véndeselo a un mercader o cosas así. ¿Veis aquí? Bezoar, véndeselo a un mercader. ¿Todas estas cosas tienen algún valor? ¿O simplemente es como joyas para hacer y sacar dinero? Porque si no, con todo lo que tengo me podría sacar un pequeño... tal. No demasiado, pero... desde luego para comprar algo de mejor equipo ya me valdría. Si alguno me lo puede contestar, la verdad es que se lo agradecería. La posada no tiene que estar muy loco. A ver, había una por aquí. A ver, que me... Vale. Ahí. Eso está a 41 metros. ¿Para dónde es? O también si pasas por delante de ella te la podrían señalizar. Vale, encuentra el campamento de las expedición. Vale, vamos a ver si hay algo por aquí. Vale, tendremos que encontrar alguna llave o algo. A ver, ¿esto piso superior tiene? No. Esto va a estar aquí abajo. Vale, creo que de la moneda no tengo nada. Van a estar ahí al fondo. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be El campamento. Los eruditos.
poco lioso, ¿eh? Vale, libera a los nautas cautivos. Una puerta bloqueada, ¿no? A ver. Arena de la moneda. Encuentra el campamento de los pedidos. Vale, para atrás. Tenemos que volver por aquí. Y ahora aquí, ¿para dónde tenemos que ir? Ir, no. Aquí. Vale, esto es la cárcel. Esto es la cárcel, ¿verdad? Efectivamente. Es aquí. Vale, a ver tú. Halt! You have no authority to go any further. Do not forget that there is only one song that can make us change our minds, Greenblood. Played with golden notes. You said it. Or songs of steel. They also open doors. Pues no voy a pagar, no voy a pagar. Very well. Let's just say I'm going to have to break my way in. Why must this sort of thing happen when I'm the one on guard duty? Maybe I'm watching protect me in this battle. To my help! And death to the others! Otra cosa que me parece curiosa es que no me han dado ni una triste capa, ¿eh? Ni una triste capa. O sea, ni una. Tengo aquí un colgante. Escudo mágico. Vale, para nada. Ya con esta. 6, 8 y 106. Ah, tampoco vale. Vale, perdón. A ver, ¿dónde están los nautas? Esta es la llave. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. We should go see this Domitius after all. No creo que aquí haya nada, pero... No, no hay nada. ¿Y estas cárceles las puedo abrir? Y ya no hay... Vale, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Roga al obispo Domitius en... Matthews, sí, ¿por qué me marca un montón de...? Ah, claro, son todas... Me marca todas las salidas que hay. Debería haber alguna aquí cerca, ¿no? Sí, pero está en el piso superior. Todas están en el superior.
Vale. Vamos a subir. ¿Aquí? Sí. Parece que es aquí. ¿Algún cajón con armas aquí o armaduras? No hay, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Pues no. Iba a la derecha. Vale. Lo que tengo que hacer es salir de aquí. Ahora sí. Calle del cuartel. ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale. Esto creo que es donde estaba la madre superiora. Y me he ido al quinto pino. Pero aquí no puedo entrar, ¿no? Pero por aquí sí que puedo ir. Pues no, por aquí no. Ahora sí. Por fin. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Estoy seguro de que no las tenían. Han averiguado dónde están y quieren que las mangue yo. What do you want from me, my son? Sir de Sardet, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? El Inquisidor Supremo.
I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Bueno, como veis, creo que al final no vamos a poder hacerlo de Kurt. Entra. Las secundarias siguen siendo las mismas. Investiga los secretos de los nautas que... ¿no? Vale. Supongo que ahora tendré que ir al sitio donde no nos dejaban entrar. Estáis vestido como un marinerito. Vamos, vestido de comunión. A ver si esta vez no me equivoco y llego bien. Y sin mirar el mapa, me sorprendo yo mismo. A ver, ¿qué equipo tengo? Tengo un gabán de marinero. En teoría con esto ya podría entrar. Deberían, vamos, dejarme pasar. Voy a intentar entrar por aquí, por la puerta principal. Me parece que era por aquí. Era por aquí, me parece. Oh. May the enlightened bless you. Es que no quiero intentar con sigilo porque no me quiero liar a tortas con ellos. Sé que por ahí seguro que podría escalar. Ah, soy el relevo. Good day, Desade. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Naut's secrets, but the documents at the Harbour Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Se sabe que son... Vale, pero el otro punto estaba...
Está aquí a la vuelta. Es donde nos han impedido en un principio el paso. Oh. Pasado. Lo voy a marcar yo con un punto. Los míos. Pero si aquí había una zona de los Nautas. Que me habían impedido el paso. Supongo que os acordaréis. Va a ser igual aquí. Sí, es aquí. Y ahora no me lo prohíben. Otro cofre. Cofre. Estoy colando por aquí. Que no sé dónde tengo que ir exactamente. Vale. No me atacarán, soy uno de ellos. Vale, he entrado. ¿Es esto lo que...? Planta baja. No me sale el punto dorado en ningún lado, así que será esto lo que tenía que investigar. metros. 26 y 26. Vamos a ver. Lo voy a intentar colar, pero me da que voy a llegar al mismo sitio. He venido por aquí. A ver si puedo salir por aquí. No, esto no se puede abrir. Supongo que esto será para escalar. Y volvemos a la misma zona. Que no sé cómo me puedo colar ahí. A ver. ¿Era esto? Planta superior. Vale. Bingo. Lo encontramos. Órdenes de la capitanía. Los nautas a cargo de vigilar los almacenes. Es de vital importancia que se duplique el número de guardias que patrullan por los almacenes más susceptibles.
Hemos detectado inquisidores disfrazados en la zona. Deben de estar intentando entrar. Manteneos alerta y aseguraos de no dejar pasar a nadie a los almacenes. Solo pueden entrar los nautas. Hay que proteger nuestros secretos a toda costa. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Nauts are hiding from us. Vale, y esto me fastidia un montón porque seguro que es en el almacén en el que hemos estado justo antes de venir aquí y no dicen nada. Señores, ¿puedo saquear? Gracias. Placer. Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? Bueno, salgo por aquí. Voy para allá. Tengo que escapar. Y ahora me tengo que colar por donde hemos ido antes, por la entrada principal, para ir a los almacenes. Fondo. Ya estamos. ¿Veis? Esto me fastidia. O sea, si ya has estado en un sitio, aunque sea por casualidad, ¿por qué no te dejan descubrir las cosas? Notas del almirante. Te ruego que deje el grito del delfín del tridente tan pronto como sea posible. Además, asegúrese de reemplazar el barómetro. El que hay a bordo no es tan preciso como debería. La tripulación no fue capaz de evitar la tempestad a tiempo. Una vela. Sea discreto, el inquisidor nos está vigilando. Almirante Cabral. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. Es todo, como se diría de alguna forma, tecnología para aquella época. And that, it looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? Pero tiempo, estrellas, situación de planetas. Complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here, nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. ¿Por qué los protegerán? Pues muy sencillo, porque si alguien más los descubre, les harían la competencia. Now our priority is to discover what this great purification is. Pero he visto ahí un cofre. Bueno, dos cofres. No tenía intención de entrar aquí, ha sido por casualidad. Pero es que había visto un cofre aquí, o me había parecido este cofre. Pero eso será otra historia. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo hasta hoy. El siguiente vídeo seguiremos investigando este complot de la Inquisición. Y lo dicho, si os ha gustado, apoyar el vídeo con un buen like. Y daros las gracias a todos y espero verlos en el próximo vídeo. Gracias a todos y me despido. Adiós.